¿En qué consiste la reforma a la salud que propone Petro y la ministra Corcho? La actual propuesta de la ministra Carolina Corcho tiene como aspectos claves los siguientes. Primero, acceso universal, igualitario, no asociado a la capacidad de pago. Terminar las EPS. Y es que no solo es terminar las EPS, sino acabar con todo el sistema de salud en Colombia para crear otro. No lo digo yo, lo dicen los mismos miembros del gobierno. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? Con la sentencia T-760 del 2008 se impartieron 32 órdenes a diferentes entidades, 16 de ellas de carácter general. Con lo anterior se estableció un control de precios en los medicamentos. También facilitó el suministro de información a los usuarios. Se incrementó el valor de la unidad de pago por capitación, También conocido como UPC del régimen subsidiario. Es decir, se incrementó el valor anual que se reconoce por cada afiliado al sistema para cubrir las prestaciones del plan obligatorio. Asimismo, contribuyó al fortalecimiento de las políticas públicas en salud y finalmente fue un aporte para que 7 años después se expidiera la histórica Ley 1751 del 2015, que realmente sí garantizó el acceso a la salud como un derecho fundamental. Esta mencionada sentencia generó una serie de discusiones jurídicas y políticas que inclusive fundamentaron una comisión de seguimiento en la que se basa la reforma actual de la doctora Corcho. Es decir, que no partió desde cero, sino que consolidó y fortaleció derechos, deberes y mecanismos ya existentes para la protección de la salud de los colombianos. En este sentido, la Ley Estatutaria de Salud del 2015 terminó por complementar la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 se trataba de una ley ordinaria y la Ley del 2015 es una ley estatutaria porque regula derechos fundamentales. Es decir, que para su modificación, aprobación o derogación requiere de 8 debates, exige la mayoría calificada de los miembros del Congreso y su aprobación debe efectuarse en una misma legislatura. Esta ley estatutaria de mayor jerarquía que la ordinaria la subordina, es decir, por definición y objetivo, creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que disponen las personas, nosotros, los colombianos y la comunidad en general, para proporcionar la cobertura integral de las contingencias y especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los colombianos. La actual propuesta de la ministra Carolina Corcho tiene como aspectos claves los siguientes. Primero, acceso universal, igualitario, no asociado a la capacidad de pago. Terminar las EPS. Actualmente, las EPS son las entidades encargadas de afiliar a los colombianos y garantizar su acceso a la salud por medio de las IPS, es decir, los hospitales y clínicas. Se trata entonces de una intermediación administrativa y financiera. Sin embargo, con la reforma que se pretende, busca eliminar la única intermediación que existe, de tal manera que los recursos saldrán directamente del ADRES, es decir, de la administración pública. En consecuencia, no va a haber ningún intermediario que pueda vigilar esos recursos y, por supuesto, de dónde van a sacar todos esos recursos que venían manejando EPS particulares. Lo que van a buscar es ampliar sus funciones, capacidades y van a convertirlos en un fondo único de salud que estaría ligado directamente al Ministerio de Salud, donde se enviarán los recursos de forma directa a las entidades territoriales. Y ojo, que se envíen de forma directa implica también que se envíen con intereses directos políticos del Poder Ejecutivo, es decir, de lo que ordene el ministerio con base en lo que diga el presidente de la República en ese momento. Van a enviar dinero directamente hacia las entidades desde la administración pública. La preocupación es si hay corrupción en el sector privado, pero ¿qué pasa en el sector público? Y aquí además quiero indicar que inclusive el mismo gobierno, primero Roy Barreras, Alejandro Gaviria, ya había tocado este tema de las EPS y cuando era ministro de Salud en el año 2017 escribió: el régimen especial de las Fuerzas Armadas no tiene EPS, es un sistema meramente público sin intermediación, pero enfrenta los mismos problemas del sistema general. El sistema del magisterio tampoco tiene EPS y tiene grandes problemas financieros y de atención. Es decir, vamos a pasar del sector privado, donde había libre competencia, a que todo se quede en una cuestión política donde se va a pagar con la plata de la salud los favores que se deban en el sector ejecutivo. Con la reforma se pretende que las EPS dejen de administrar recursos públicos y que se cree un sistema nacional único. ¿Y cómo hacerlo? De la noche a la mañana. Recordemos que vivimos
en Cundinamarca, no en Dinamarca. Piensen esto, si la gente no quería pagar cuando inclusive estaba en manos de particulares, ahora ustedes creen que van a aportar más cuando solo quedaría en manos del Estado y a manos de favores políticos, porque esa es la plata de la salud, la que va a quedar en favores políticos después de la reforma. La ministra dará a conocer cada uno de estos puntos redactados en un articulado que será entregado el próximo 6 de febrero del 2023 ante el Congreso de la República. Y es así que llamo la atención tanto a los representantes a la Cámara, a los senadores y a todos nosotros los colombianos para que prestemos atención a esta reforma a la salud y revisemos que la ministra Corcho no nos corche.